Tengan ustedes muy buena tarde, apreciado tutor, apreciados compañeros. A continuación voy a hablar acerca de la temática del último trabajo para el pensamiento sociológico latinoamericano, que es sobre la unidad 3, argumentación y perspectivas del pensamiento sociológico latinoamericano. Pero antes es bueno hacer énfasis en algunos conceptos de los cuales pues ya se venía trabajando en oportunidades anteriores. Entonces antes quisiera hacer un recorderis de algunos de los conceptos importantes previos para el desarrollo y la argumentación de este último trabajo. Bueno, a continuación quiero hacer énfasis en el colonialismo. ¿Qué era el colonialismo o qué significa? El colonialismo es un sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. Ejemplos de colonialismo. Un país domina un territorio extranjero ejerciendo poder político, económico y cultural sobre este territorio. Como consecuencia de la expansión de países europeos, potencias como España, Inglaterra y Francia. Características del colonialismo. El colonialismo básicamente utiliza la fuerza militar para ocupar el territorio y someter a sus habitantes. Hay aprovechamiento económico por parte del país dominante sobre el territorio dominado. El colonialismo busca imponer su cultura, sus leyes, sus costumbres sobre el territorio dominado. Básicamente, esto hace el colonialismo. Pero automáticamente y alternando con el colonialismo aparece la decolonialidad, que es un término también bastante importante, alterno al colonialismo, el cual pues básicamente es utilizado por un movimiento emergente de América Latina, caracterizándose en la comprensión de la modernidad en el contexto, de toma, forma teórica, crítica a estudios, digamos, hace de una manera crítica estudios étnicos acerca de la raza. Es una conciencia político y también estudia el Caribe insular, desigualdades de razas, reivindicación de la negritud, de los migrantes, el racismo, las corrientes críticas feministas, la transformación social, movimiento por la negritud, categoría política, la decolonización y el cimarronaje intelectual. Este movimiento también irrumpe en una ruptura del sistema esclavista, creando comunidades de pensamiento propio. Es una resistencia ante la crisis civilizatoria. Es una forma de resistencia para crear lo propio, el pensamiento propio. Surge de las prácticas políticas, que son las luchas políticas, movimientos indigenistas, en 1492. Fueron los mismos indígenas escapando a este sistema. Se generan teorías decoloniales. La decolonialidad surge en los años 90, pensamiento crítico contemporáneo, teoría crítica, dependencia, teoría antirracista. La colonialidad del poder es un patrón mundial basado en digamos, en el estudio, en la idea de la raza. La idea de raza, patrón mundial. La raza hace una serie de jerarquización, el trabajo articulado al tema de la raza, el tema de la raza mismo, ¿no? Hace mucho énfasis en la raza prácticamente. La raza es un elemento fundamental para la explotación de las personas menos favorecidas, según el tipo de raza. La raza se asocia con la idea de clase, feminismo decolonial. El sexo y raza determinan la jerarquía.
el tema del homosexualismo, el género impuesto desde la colonia. Tenemos la colonialidad del saber, racionalidad técnico-científica, que catalogamos como saber o no saber. Tenemos la colonialidad del ser, que se consideraba humana y que no se consideraba humano. O sea, aquí se estudiaba qué era lo humano y qué no era lo humano. También vemos las identidades como parte fundamental aquí. Hay otro término que juega un papel importante, que son las industrias culturales dentro de los trabajos anteriores que ya se estudiaron, se analizaron, pero este es un tema también bastante importante antes de, como preámbulo para entrar ya a lo que el autor nos quiere dar a conocer en este capítulo tercero, en este capítulo 3, que es acerca del trabajo final de esta materia. Las industrias culturales son aquellas empresas dedicadas a la difusión de contenido cultural o artístico, como su nombre lo indica, distribuyendo productos culturales ajenos, en tanto las industrias casativas sean productoras, principalmente utilizando la creatividad, la propiedad intelectual, la cultura, la conectividad como insumos, dedicándose a la creación de producción, promoción y distribución de servicios de contenidos creativos, culturales y gráficos, vendiendo productos a través de los medios de comunicación con función claramente ideológica. Hay otro tema también que es acerca de la subalternidad, que también cabe de relevancia mencionar aquí, que también es importante. Este término es usado en las ciencias sociales, a sectores marginados y a las clases inferiores, de las sociedades, calificando a aquellos o calificando a una persona que tiene un rango inferior o que está subordinada. La subalternidad cultural, conjunto de prácticas culturales que posicionan al sujeto como subalterno. Bueno, estos son algunos de los términos anteriormente mencionados en los trabajos anteriores. Aquí pues ya vamos prácticamente a comentar sobre el tema en cuestión, que nos hace mención este autor importante, que es el concepto del lugar, en la lectura según Escobar 2000. Este autor nos presenta la globalización y el posdesarrollo, que es acerca de la relevancia que tiene el concepto de lugar y de cultura y en sí, que con el pasar de los años, con la globalización, con la interrelación de diferentes culturas, tanto en la parte social, en la parte económica, han sido factores que han influido para prácticamente desarraigar la importancia que tiene el lugar, ¿no? Para que el lugar desaparezca como tal, lo que inicialmente se entendía como el mismo. Entonces, lugar y cultura. El autor comienza con una temática que es explicando en qué consiste el lugar y la cultura y su interrelación, donde se nos formulan pues varias preguntas, ¿no? Varias preguntas para el desarrollo de este tema, que es la argumentación, la unidad 3, argumentación, y las diferentes perspectivas del pensamiento sociológico latinoamericano. Tenemos una primera pregunta que dice: ¿cuál es el papel del lugar y de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano? ¿Por qué debe estar en el centro del quehacer político y de las comunidades? Y explicar la respuesta. ¿Por qué desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visible las múltiples lógicas locales de producción de culturas e identidades y prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar de las comunidades de todo el mundo? Explicar también. De aquí surgen varios interrogantes.
¿Puede el mundo ser reconcebido y reconstruido de acuerdo a la lógica de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía? ¿Cuál es el papel de profundizar en el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades en la formación como sociólogos? Todo esto son diferentes interrogantes, diferentes preguntas basadas en el contexto de esta temática que nos propone Escobar. Entonces Escobar nos dice globalización y postdesarrollo. Bueno, se interrelacionan estos dos términos. ¿Qué relación hay entre el lugar y la cultura y la globalización y el postdesarrollo? El concepto de lugar ha sido abordado desde varios puntos de vista, según este autor. Su relación con el entendimiento básico del ser y conocer. Hasta está relacionado con la globalización económica y la cultura. El lugar también puede ser ausente en muchos casos, entendiéndose como condición de desarraigo aguda y dolorosa, como el de los muchos casos, como el de los exiliados y refugiados que tantas veces hemos visto aquí en Colombia y en muchos lugares del mundo. Con la teoría de la globalización se produce una marginalización significativa del lugar, dando lugar a debates cuestionando antropológicamente sobre el lugar y la creación del mismo. El lugar es defendido también como localidad específica, con algún grado de enraizamiento, linderos y conexión con la vida diaria, siendo su identidad construida y no fija, siendo importante en la vida de la mayoría de las personas, quizás para todos nosotros. En el significado del lugar se refleja también un sentimiento de pertenencia por parte de la antropología, la geografía, las comunicaciones y estudios culturales, donde términos como movilidad, desterritorialización, el desplazamiento de la diáspora, la migración de los viajes, el cruce de fronteras, etcétera, están fuertemente relacionados con el concepto de lugar. Por consiguiente, es claro el desarrollo al mismo tiempo de la globalización, donde desembocan en la dinámica principal de la cultura y la economía. Con la globalización, lo global es igualado al espacio, al capital, a la historia, lo local con el lugar de trabajo y las tradiciones. En todo lo anterior, el concepto de lugar ha desaparecido como tal, con el desarrollo de la globalización en los últimos años. Todo esto tiene gran influencia y falta cada vez más en darle menos valor al concepto de lugar. El lugar ha perdido con todo esto su significado, su valor, su relevancia. Todo esto tiene gran influencia y falta cada vez más, teniendo en cuenta, es decir, que el concepto se ha desdibujado, el concepto de lugar. Desde la perspectiva del lugar, con la problemática del lugar, se observa el desarrollo y consecuente debate entre estudios activistas, de estudios ambientalistas, con los movimientos sociales que mantienen una fuerte, una fuerte diferencia, ¿sí? Y digamos estos movimientos sociales con la antropología, con estos movimientos defensores del lugar, donde tienen una referencia de arraigo del lugar, cuya finalidad es recuperar el apego ecológico, cultural al lugar y territorios, tomando en cuenta los modelos de la naturaleza basados en el lugar, que es lo que hoy en día se está tratando de recuperar y lo que propone el autor en cuestión. Bueno, aquí nos hablan de reintroducir la dimensión basada en el lugar, siempre en defensa del lugar ante la globalización existente, basados en el no capitalismo, oposición al dominio de espacio, reconstruyendo el mundo desde una perspectiva, ¿no?, basada en el lugar. Lo local con el lugar de trabajos y las tradiciones. Con todo lo anterior, el concepto de lugar como tal ha desaparecido,
con el desarrollo de la globalización en los últimos años. Todo esto tiene gran influencia y falta cada vez más en darle ese valor al lugar. Se observa el desarrollo y consecuente debate entre eruditos activistas de estudios ambientalistas con los movimientos sociales, ¿sí? Basados, como dije anteriormente, en el no capitalismo, oposición al dominio del espacio, reconstruyendo el mundo desde una perspectiva de prácticas basadas en el lugar, siendo posiblemente de interés para la antropología y los estudios culturales. Se hace énfasis de que los lugares son creaciones históricas, ¿sí? Siendo aplicadas, teniendo en cuenta los vínculos y múltiples entre identidad, lugar y poder, donde hay surgimiento de preguntas como ¿cómo concebir la etnografía más allá de los lugares y culturas limitadas espacialmente? ¿Cómo explicar la producción de diferencias en un mundo de espacios profundamente interconectados? Este tipo de interrogantes surgen a raíz del estudio, a raíz de la propuesta del autor. Porque surge otra pregunta. ¿Por qué desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visibles las múltiples lógicas locales de producción de cultura e identidades prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar en las comunidades de todo el mundo? Desde el punto de vista Escobar, en lo que pude analizar, la economía occidental es generalmente pensada como un sistema de producción. Como lógica local de antropología de la modernidad, la economía occidental debe ser vista como una institución compuesta por sistemas de producción, poder y significación. Estos tres son formas culturales, las tres formas anteriormente descritas. Los seres humanos son transformados en sujetos productivos. La economía es una producción cultural. Produce sujetos humanos, desarrollando órdenes sociales en determinado tipo. Se racionaliza la economía moderna. Se naturaliza la economía, la política y la religión. Cimientos importantes en la construcción de toda la sociedad. Es importante reconocer las nuevas investigaciones innovadoras relativas a la relación entre espacio, cultura e identidad, ya que esto se ha transnacionalizado a nivel de producción cultural y económica como innovación antropológica, tomando como referencia la relación entre el lugar y la cultura, haciendo énfasis en que los lugares son creaciones históricas nuevamente, circulación global del capital, del conocimiento y los medios, configurando la experiencia de la localidad. Con todo esto se llega a la construcción de lugares como fuente de identidades auténticas y esencializadas. Por lo tanto, con los cambios en la economía política y global, se llega a concesiones distintas de lugar e identidad. Generando como resultado el poder reconcebir la etnografía más allá de los lugares, culturas limitadas especialmente, logrando la comprensión y explicación de la, explicación de la producción de diferencias en un mundo de espacios profundamente interconectados. Se concluye entonces que existe un marcado contraste entre la teoría de la globalización con lugares, siendo importantes tanto para la producción de cultura como también para la etnografía. El eurocentrismo con la construcción de la teoría social dominando el espacio sobre el lugar. Se debe adoptar la política de defender el lugar, adoptando los trabajos realizados de la geografía posmoderna y en la economía política postestructuralista, abordando específicamente el lugar, tomando también las tendencias en la ecología antropológica, descubriendo modelos culturales de la naturaleza, movimientos sociales, racionalidades ecológicas alternativas.
Tanto la geografía posmoderna y economía política articulan una defensa del lugar, con las tendencias a la etnobotánica, la etnociencia y la antropología ecológica. Estas dan paso a consideraciones cada vez más sofisticadas sobre las construcciones de la naturaleza elaboradas por la gente, para producir un deshacer entre la relación naturaleza y cultura, tan predominantemente perjudicial para la antropología ecológica y campos relacionados con la misma. Bueno, tanto antropólogos y ecologistas políticos han demostrado que es posible que muchas comunidades del tercer mundo construyen la naturaleza de formas diferentes y particulares, experimentando lo biológico y lo natural. Para muchos grupos indígenas, la naturaleza no se manipula. La naturaleza, la cultura deben ser analizadas, por ende, no como entes dados y presociales, sino como constructos culturales, determinando su funcionamiento como elementos para la construcción cultural de la sociedad humana, de género y de la economía misma. Por lo tanto, la noción más arraigada es que los modelos locales de la naturaleza no dependen, naturaleza-sociedad, las relaciones sociales abarcan más que a los seres humanos. Simplemente surge una nueva pregunta. ¿Cuál es el papel de profundizar en el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades con la formación como sociólogos? Bueno, aquí es muy importante, ¿no?, esta reflexión. Como sociólogos estamos llamados a monitorear o administrar el desempeño de la sociedad, estudiando factores que los condicionan, tales como su origen, organización, interrelación, gestión de institución. Por consiguiente, mediante el pensamiento propio, nuestra formación como sociólogos promueve a varios factores como el conocimiento, la curiosidad, realizando nuevos descubrimientos en el entorno a estudiar, llevándonos a una autorreflexión, produciendo cambios en la formación del pensamiento, en el descubrir, nuevas formas de investigación, de construcción en el conocimiento. Bueno, estábamos hablando que esto nos lleva a construir como pensamiento propio nuevas formas de construcción, de investigación, de reflexión, llevándonos finalmente a la construcción social de ese conocimiento tan importante, de ese conocimiento con el que estamos intercambiando a diario, en el quehacer cultural, relacionándonos en los diferentes ámbitos de la sociedad, en diferentes áreas, con el intercambio reflexivo, con la construcción social del conocimiento. Es básicamente importante en esa formación como futuros sociólogos, ¿no?, que estamos llamados a esa parte investigativa, a hacernos parte de la sociedad como integrantes, como constructores de un mejor porvenir, de mejores soluciones para nuestra sociedad a nivel colombiano y a nivel mundial. Muchas gracias a todos ustedes, al tutor, respetado tutor, muchas gracias por este tiempo en el cual tuve la oportunidad de aprender de diferentes conceptos en esta área, en esta asignatura tan importante dentro del campo de la sociología. Muchas gracias, tutora, a todos ustedes, demás compañeros. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.